Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A mi grupo le ha tocado la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra la República del Perú, caso Barrow Ipcher Rothstein. La presente demanda, que establece el artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos contra la República del Perú por violación de los derechos humanos del señor Barrow Ipcher Bronstein, ciudadano peruano por naturalización, accionista mayoritario, director, presidente del directorio del Canal 2 de la televisión peruana. Objeto de demanda: el Estado peruano violó en perjuicio del señor Ipcher los derechos a la nacionalidad, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la propiedad y a la tutela judicial efectiva. Se ordena al Estado peruano restablecer y garantizar al señor Ipcher el goce integral de sus derechos violados. También se le ordena al Estado peruano adoptar medidas legislativas y administrativas para evitar que se repitan hechos de la misma naturaleza. Y por último, se le ordena al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos fundamentales. Exposición de los hechos. Antecedentes. El señor Ipcher, abogado nacido en Israel, adquirió la ciudadanía peruana en 1984. A partir de ese momento, el señor Ipcher ejercitó los derechos y obligaciones que surgen de la nacionalidad peruana por 13 años sin ningún inconveniente. En 1985, el señor Ipcher era propietario del 49% de las acciones del capital de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, Canal 2, y a mediados de 1992 pasó a ser propietario del 54,95% de dicha compañía. Por su parte, los señores Samuel y Mendel Winter Susunaga, hermanos, tuvieron el 46% de las acciones de la referida empresa. Hechos. El 6 de abril de 1997, en el Canal 2 se difundió en el programa Contrapunto una denuncia de torturas cometidas por los miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército en contra de la señora Leonor La Rosa y de la compañera de trabajo Mariela Barreto Riofano. Esta denuncia promovió un debate y generaron gran indignación en el Perú. Así también, el 13 de abril de 1997, el programa Contrapunto difundió un reportaje sobre los ingresos millonarios percibidos por el señor Vladimiro Montesino Torres, asesor del Servicio de Inteligencia del Ejército. También generó una gran indignación en el Perú. El 26 de septiembre de 1997 se llevó a cabo una Junta General de Accionistas de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión. No tuvieron en cuenta las acciones del señor Ipcher y tomaron acuerdos como sustituir del directorio sin la participación, ¿no?, de su esposa y con la participación de los señores Winter y otros accionistas. Otros abusos fue el poder contra el señor Ipcher, ¿no?, contra su familia, su esposa, sus hijos, abogados y personas allegadas. Estos hechos abusivos ocurrieron por su derecho a la libertad de expresión.
Acciones civiles de la señora, por parte de la señora Ditcher fueron el proceso de interdicto de recobrar las acciones de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, también la demanda de impugnaciones de acuerdo de la Junta General de Accionistas, la demanda de impugnaciones por no aparecer como titular en el libro de acciones de la Compañía Latinoamericana Radiodifusión y por último, la demanda contra la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión para revocar acuerdos tomados en la Junta General y nombrar a un nuevo directorio. Doy pase a mi compañero Rosel. Yo les voy a explicar un poco de las acciones penales en contra del señor Baruch Ibcher. Sí son tres. La primera es el procedimiento criminal contra el señor Baruch Ibcher, su hermano y funcionarios y empleados de empresas y compradores de los productos que, que él fabricaba. Se le atribuía la comisión del delito de defraudación de renta de aduanas y la de defraudación tributaria. El segundo es el procedimiento criminal seguido contra el señor y su esposa, iniciado el 19 de octubre de 1999, luego de diversas resoluciones en vía civil que ampararon la pretensión de la señora Deicher y su hija, donde se les acusaba de falsificación de documentos, tanto ella como los gerentes de la Compañía Latinoamericana de Radio y Difusión, de Radiodifusión S.A., por haber asentado la transferencia de 5 acciones que a cada una de sus hijas hizo con el carácter de anticipo de legítima. El tercero, se le abrieron procesos contra algunos miembros del equipo de abogados del señor Ibcher, entre ellos los doctores Enrique Elías Larosa y Emilio Rodríguez Larray Salinas. La competencia de la Corte, ¿no? La Honorable Corte es competente para conocer de la presente demanda. El Estado peruano ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978, que aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981, y los hechos que sirven de fundamento a la presente demanda ocurrieron durante la plena vigencia de la convención en el Perú. Algunos derechos que se le violentaron al señor Ibcher fue la violación del derecho a la nacionalidad, que está estipulado en el artículo 20 de la Convención, donde establece lo siguiente: que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, y si no lo tiene derecho a otra. A nadie se le priva arbitrariamente su derecho a nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Como estipula, la nacionalidad ha sido considerada por esta honorable Corte como un estado natural del ser humano, fundamento de su capacidad jurídica y civil. La nacionalidad constituye el vínculo político, jurídico que liga a una persona en un estado determinado, del que derivan deberes y obligaciones a su cargo y también derechos y garantías. Perdón. El segundo derecho violentado es la violación del derecho al debido proceso, estipulado en el artículo 8, inciso 1 de la Convención, que establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. El derecho al debido proceso o derecho de defensa procesal consagrado en el convenio es una garantía que se aplica en todo tipo de procedimientos judiciales o administrativos que impliquen la determinación de un derecho. La garantía del debido proceso es fundamental en el Estado de Derecho. Le paso a mi amigo Larry. En el mismo proceso de Baruch Ibcher también encontramos lo que se refiere a la violación del derecho a la libertad de expresión, en lo cual a Baruch Ibcher se le fue vulnerado ese derecho que también está estipulado en la misma convención, en el artículo 13, en el cual nos dice que toda persona es libre de expresarse, no pueden negarle su expresión, no pueden reprimirle que se exprese. Es así que también encontramos la restricción ilegítima, en lo cual un Estado no puede restringir la expresión de cualquier ciudadano.
Es de igual manera que también en la misma convención encontramos la restricción de la libertad de recibir y buscar información. O sea, todo ciudadano tiene el derecho de recibir la información y al mismo tiempo tiene el derecho de buscar información. O sea, no le pueden restringir esos derechos que los mismos estados han firmado en la misma convención, en la cual los estados están obligados. Es así también que en el mismo proceso encontramos la violación al derecho de la propiedad, en los cuales en la misma convención lo mencionan en el artículo 21, en el cual dice que el Estado no puede vulnerar ese derecho también de la propiedad, lo cual el Estado, ¿cómo es lo que hizo? El Estado se apoderó del canal 2, en lo cual Baru Gicher era el director y propietario del mismo canal, y el Estado es lo que hizo, se aprovechó de eso. Es también que en los cuales encontramos la violación al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, lo cual también da mención en la misma convención, en el artículo 25, en el cual nos dice que todo ciudadano tiene derecho a la tutela jurisdiccional y no pueden violar ese derecho. ¿Y cómo se viola? El mismo Estado puso jueces que iban a votar a favor del Estado, y eso es una propia vulneración en lo cual va en contra de la misma convención. Es así que o sea, los artículos los cuales fueron violados en el mismo proceso entre Baru Gicher son el artículo 20, el artículo 8, el artículo 13, el artículo 21 y el artículo 25. Todo eso generó la violación a la obligación de respetar y garantizar los mismos derechos consagrados en la misma convención. O sea, nadie puede violar esos mismos derechos. Ese es el problema, que violan los derechos y todo va en contra del propio ciudadano. Y el Estado no puede violar ese derecho. ¿Por qué? Porque el mismo Estado firmó en la misma convención, estipula que cada Estado tiene que respetar los derechos y las libertades reconocidas en ellas y de garantizar su libre pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. No puede violar sus derechos de una persona que esté sujeta a esa propia jurisdicción. O sea, el Estado no puede decir, ¿sabes qué? A ti, porque tú me caes mal, te voy a quitar tu nacionalidad y me voy a apoderar de tus cosas. No, el Estado no puede hacer eso. El Estado tiene que cumplir las normas en las cuales se estipularon en la misma comisión y en las cuales el Estado está sujeto a eso. Con los siguientes hechos, mi compañero Bruno. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las pruebas. En primer lugar tenemos la prueba documental. A continuación enumeraré los medios de prueba escritos en los que se apoya la Comisión para elevar la presente demanda. Primero tenemos el título de nacionalidad peruana de la víctima, de fecha 7 de diciembre de 1984. Después tenemos las partidas de nacimiento de las 4 hijas del señor Gicher, la señorita llamada Stafna, Michal y Hadas, todas nacidas en el Perú, y a la esposa del señor Gicher, con nombre Naomi Eben de Gicher. Después tenemos a la escritura de aumento de capital de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Latina, donde consta el nombramiento del señor Gicher como presidente del directorio de dicha empresa. Después tenemos a las escrituras de constituciones de las empresas de Global Fund S.A. y Darkan 2000 S.A. de los meses de enero y diciembre de 1996. También tenemos a las cintas de video que contienen el siguiente material: denuncia difundida el 6 de abril por el programa Contrapunto por las torturas contra la señora Leonor La Rosa y el descuartizamiento de la señora Mariela Barreto. También tenemos el informe del programa Contrapunto, donde se da cuenta de la declaración jurada de impuestos para el año 1995 del señor Vladimiro Montesinos Torres. Este informe se difundió el 13 de abril. Después, estas son las principales pruebas documentales. Después tenemos lo que son las pruebas testimoniales, donde la comisión solicita a la Honorable Corte se sirva a citar como testigos a las siguientes personas, para que rinden el testimonio sobre los hechos aspectos de esta demanda.
Primero tenemos al señor Ibcher, al señor César Gilberto Pérez, el periodista. Después tenemos al señor Fernando Villaña Villa, periodista y editor del periódico Referéndum. Después tenemos a la señora Rosario Lam Torres, jefa de importaciones de productos paraísos del Perú. Después tenemos al señor Julio Sotelo Casanova, ex gerente de la compañía latinoamericana de Radiodifusión S.A. Tenemos al doctor Vladimir Paz de la Barra, decano del Colegio de Abogados de Lima. Y por último tenemos al señor Javier Canseco Cisneros, con de la República, entre los más importantes. Por último, están las peticiones, donde se declara que el Estado peruano violó en perjuicio del señor Ibcher los derechos a la nacionalidad, al debido proceso, a la libertad de expresión y a la propiedad, a la tutela judicial efectiva, entre otros. También tenemos que el Estado peruano ordene y restablezca y garantice al señor Ibcher el goce integral de sus derechos violados, y en particular que disponga el restablecimiento del título de nacionalidad peruana del señor. Después tenemos lo que es que ordene al Estado peruano adoptar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias a fin de evitar que se repitan hechos de la misma naturaleza. Por último, tenemos que el Estado peruano pague las costas y reembolse los gastos incurridos por la víctima para liquidar este caso, tanto en el ámbito interno como ante la Comisión y la Honorable Corte. Eso es todo. Muchas gracias.